Bienvenidos a esta disertación, a esta conferencia sobre la Fundación de Sonsón. Mi nombre es Alberto José Londoño Jaramillo, soy historiador de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar sobre la Fundación de Sonsón y despejar algunas dudas, algunas inquietudes que hay sobre este tema. Algunas inquietudes que hay porque muchas veces esas dudas o esas inquietudes se han quedado como si fuera la historia verdadera. Las fuentes que tenemos, las fuentes documentales que tenemos para hablar de la historia de Sonsón están en las Crónicas de Sonsón, que fue la obra escrita por el padre Gonzalo Uribe Villegas a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y el Archivo Histórico de Antioquia, el tomo 54. La diferencia entre estas dos fuentes consiste en que las crónicas de Sonsón del padre Gonzalo Uribe Villegas fueron escritas sí, con base a testimonio oral, a tradición oral. Es decir, los hijos, nietos y bisnietos de los fundadores de Sonsón le contaron al padre Villegas cómo fue la fundación de Sonsón y él consignó todo eso en las crónicas de Sonsón. Pero resulta que en ese transcurso, en ese lapso de tiempo de 100 años, entre el tiempo que se fundó Sonsón y el momento en que él escribió sus crónicas, pasaron 100 años y en ese tiempo, entre generación y generación, se van cambiando nombres, se van cambiando lugares, se van cambiando fechas y eso va quedando como se va tergiversando la historia. En cambio, el tomo 54 del Archivo Histórico de Antioquia contiene toda la historia escrita por los gobernadores de esa época, por los alcaldes de esa época, por los escribanos de esa época, por los jueces. Entonces es una historia que es muy verídica. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es tratar de comparar esas dos versiones, la del tomo 54, que está escrita y está en el Archivo Histórico de Antioquia, y las crónicas de Sonsón. ¿Cuándo se inició ese proceso? Nos dice el tomo 54 que en 1789, 35 colonos que provenían de Río Negro y Marinilla se dirigieron al gobernador Balaya de la Campa, pidiéndole que les permitiera, que les autorizara a poblar esas tierras y hacer aquí, en este valle, en el valle donde estamos asentados en ese momento, nuestra mansión y una nueva fundación. Ellos le hablaban al gobernador de la fertilidad de las tierras, que eran muy propias para las cementeras, para el cuidado del ganado, y que querían hacer aquí, en este valle, una nueva fundación. Todas estas tierras tienen una característica, que son un valle situado en el centro de montañas. Y el único valle propicio para fundar una población sería aquí, en este lugar. Según el padre Uribe Villegas, él tiene otra versión un poco diferente a la del tomo 54 y el padre Villegas nos dice que el 18 de diciembre de 1787, en vista del visto bueno del Cabildo de Río Negro y del Cabildo de Santa Fe de Antioquia, el gobernador Moni Velarde autorizó la fundación de esta población y pidió a los colonos que le dieran como nombre San José de Espeleta de Sonsón, en honor al virrey que gobernaba el nuevo reino de Granada en ese momento. Eso nos lo dicen las crónicas de Sonsón en el capítulo 1. Vamos a ver que aquí hay un error grande. ¿Por qué? Miremos aquí en esta diapositiva que Juan Antonio Moni Velarde fue gobernador de Antioquia cuando el virrey era el arzobispo Caballero y Góngora. O sea, entre 1785 y 1788. Juan Antonio Moni Velarde nunca le tocó gobernar bajo el virreinato de José Manuel de Espeleta. Es decir, si él hubiera dado la autorización para la fundación de esta población, él hubiera pedido que esto se llamara San José de Caballero y Góngora, porque era el virrey que gobernaba el nuevo reino de Granada en ese momento. José de Espeleta llegaría al año siguiente, o sea que el periodo de mandato de Moni Velarde y el periodo de mandato de José de Espeleta nunca se cruzaron, ellos nunca se conocieron como gobernantes.
Ahí hay un error grande en las crónicas de Monzón. Bueno, en virtud de esa carta que le enviaron los colonos, los 35 colonos al gobernador Baraya, que fue quien realmente recibió la carta, él respondió con un cuestionario, es decir, él les dijo, para aprobar esa fundación ustedes me deben responder un cuestionario donde demuestren el conocimiento que tienen ustedes de esas tierras. Por ejemplo, quiénes son sus dueños, con qué mercedes las tienen, con qué tiempo hace que le concedieron las mercedes, cuál es la distancia al primer curato, o sea, a la primer parroquia, cuál es la inmensidad de esas tierras, qué producen esas tierras, en fin. Él le envió un cuestionario. Ese cuestionario lo envió y a los colonos que habían pedido la autorización, y los colonos lo llevaron ante el alcalde de primer voto de Río Negro. Ellos le entregaron el cuestionario al alcalde del primer voto, que era Miguel Palacio. En ese tiempo las poblaciones importantes tenían dos alcaldes, el del primer voto y el de segundo voto. El alcalde del primer voto se encargaba de los asuntos civiles. El alcalde de segundo voto se encargaba de los asuntos penales o criminales, y también era llamado el alcalde del crimen. Cuando Miguel Palacio, que era el alcalde del primer voto, recibió ese cuestionario, inmediatamente empezó a citar a los interesados, es decir, a los colonos y a los Villegas, que eran los dueños de la concesión, y le dio un plazo aproximadamente de un año para que se presentaran a hacer sus descargos y a contestar el cuestionario. En ese transcurso de tiempo, los colonos se enteraron de que en la fundación de Yarumal, llamaban entonces San Luis de Góngora, y en la fundación Don Matías, llamada San Antonio del Infante, que esas sí habían sido autorizadas directamente por Monio Velarde, se habían presentado conflictos, grandes conflictos. Y los dueños de esas tierras demandaron ante la Real Audiencia porque consideraban que habían sido invadidos. Los colonos de Marlene y Río Negro, al enterarse de eso y tener conocimiento amplio de eso, decidieron mejor evitar el pleito y comprar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que un pleito con la Real Audiencia significaba muchas cosas. Primero, tenían que nombrar uno o dos abogados permanentes en Santa Fe de Bogotá que estuvieran pendientes del proceso. Segundo, tenían que estar viajando a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá, a enterarse en cómo iba el proceso. Y además, los pleitos ante la Real Audiencia eran pleitos eternos. Es decir, ellos morirían, ellos sabían que morían y nunca iban a conocer el fallo de la Real Audiencia. Por eso decidieron mejor comprar. Para evitarse nuevos pleitos, decidieron mejor entre 35 colonos, más 5 nuevos colonos que se habían sumado, o sea, 40 colonos, decidieron mejor comprar la tierra a los dueños de la concesión. ¿Quién era el dueño de la concesión? El dueño de la concesión era Felipe Villegas y Córdoba, un español llegado a Río Negro en 1744, casado con Manuela Londoño, una hija de Sancho Londoño Zapata. Sancho Londoño, hermano de Javiera Londoño Zapata. Y este señor en 1770 obtuvo de la corona española la merced de todas estas tierras que quedaban al sur del río Buey, con la condición, lo que se llama la condición de la gracia, o sea, de la donación, con la condición de que él iba a construir un camino entre Río Negro y Honda, pasando por Sonsón. Ese fue el compromiso de él, construir un camino que nunca construyó. Don Felipe Villegas de Córdoba le dijo a los colonos que él ya no era dueño de esas tierras, que a la muerte de su esposa, doña Manuela Londoño, muerte que había sucedido en 1784, él había tenido que repartir la herencia correspondiente a su esposa entre sus hijos, entre 5 de sus hijos. Él tuvo muchos hijos, tuvo 9, 10 hijos.
pero él repartió esta parte al sur del río Guay entre 5 de sus hijos. ¿Quiénes eran esos hijos? José Antonio Villegas, uno de los hijos mayores de él. Benedicta Villegas Londoño, casada con el doctor Corme Nicolás González, que era un juez de la Real Audiencia. María Teresa Villegas, esposa de don Juan Lorenzo Álvarez, del Pino. Y Juan José Villegas, que era otro de los hijos de don Felipe Villegas. Y además Ana María Villegas Londoño, casada con Antonio González de Leiva. Esos 5 eran los dueños, los que habían heredado estas tierras al sur del río Güey, y ellos habían constituido una sociedad cuyo representante legal era José Antonio Villegas. Miremos aquí cuál era el tamaño de la tierra negociada. ¿Qué le propusieron ellos a los Villegas, a esa sociedad? Dijo, véndanos un globo de tierras que vaya entre el río Arma y el río Tazajo. Río Arma al sur, río Tazajo al norte. Y el páramo de Sonsón al oriente y el río Aures al occidente. Eran más o menos un cuadrilátero. Claro que si uno lo mira al mapa, no es exactamente un cuadrilátero, pero podemos imaginarlo como un cuadrilátero que mide aproximadamente 20 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho. Ese era el globo que ellos pensaban comprar. Y en el centro de ese globo había un valle, o estaba el Valle de Sonsón, que ellos llamaban el Valle de las Montañas de Sonsón, donde ellos pensaban levantar la población. Algunos preguntan, ¿por qué Sonsón es tan grande? Porque luego, en 1808, el señor Ruiz y Zapata, que fue el segundo juez poblador, pidió a la Real Audiencia que le concedieran las tierras entre el páramo de Sonsón y el páramo de Herbeo. Luego, más tarde, se anexó a Sonsón toda la región que se llama los Río Verdes, y en la época del mandato del gobernador Pedro Justo Berrío, se le consideró a Sonsón lo que se llamaba el Mulato. El Mulato, lo que hoy en día es San Miguel, la Dante Jerusalén. Eso fue en la época, vamos, en 1867, cuando estaba Pedro Justo Berrío de gobernador de Antioquia. Bueno, los colonos propusieron a los Villegas comprar esa tierra, esos 40 colonos, comprar la tierra en 2.000 pesos. Aquí también hay una confusión, porque en algunos documentos aparece que la tierra costó 2.000 pesos y en otra parte aparece, o en otro documento aparece que costó 1.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en ese momento circulaban en Hispanoamérica 2 monedas, principalmente. Circulaban muchas monedas, pero las principales eran la moneda de oro, o sea el peso, que equivalía a un castellano de oro de 22.5 quilates. Estaba dividido en 8 tomines. Ese peso de oro, al precio que está el castellano de oro hoy, equivaldría más o menos a 1.500.000 pesos del dinero de hoy. Existía otra moneda que se llamaba la moneda de plata, que valía exactamente la mitad del peso de oro. Esa moneda tenía varios nombres. El nombre oficial era el Real de A8, que era el nombre con que esa moneda circulaba por todo el mundo. Esa fue la primera divisa internacional. Y esa moneda circulaba por la China, circulaba por Japón, circulaba por el sudeste asiático, circulaba en Europa, en España, en Inglaterra y en Estados Unidos. En Colombia se le llamaba el peso fuerte o el patacón de plata. En Europa le llamaba el peso fuerte y el real de A8. En España también se le conocía como el peso fuerte o peso duro. En el resto en Filipinas, en el oriente, pues en la China, en Filipinas, en el sudeste asiático, se conocía como el real de A8. Y en Estados Unidos e Inglaterra se conocía como el dólar español. Este nombre de dólar se lo dieron los ingleses porque el símbolo de esa moneda eran 2 barras verticales, símbolo de los Reyes Católicos. Y los ingleses a esas 2 barras verticales le atravesaron una S, que significaba Spanish Dollar, o sea, dólar español. Y así se conocía en Estados Unidos e Inglaterra. Entre otras cosas, esa moneda fue la primera moneda que recibió el nombre de dólar y el símbolo también de dólar.
que aún se conserva, que aún lo conserva la moneda norteamericana. Entonces el precio de las tierras de Monzón fue de 1.000 pesos de oro, equivalente a 2.000 pesos de plata. Hay que tener en cuenta eso para no equivocarnos después, porque mucha gente, yo he visto que equivocan el valor de la moneda de oro con la moneda de plata y simplemente dicen costó 1.000 pesos o 2.000 pesos sin saber a qué moneda se refieren. Bueno, finalmente, cuando los colonos le demostraron al gobernador que ellos no pensaban aquí hacer finalmente los colonos le explicaron al gobernador que ellos cuando querían comprar, que ellos querían hacer aquí una fundación, el gobernador les respondió que no, que él no autorizaba esa compra. Todas las compras grandes de tierras de esa época tenían que tener el visto bueno del gobernador. Y les dijo que no por la sencilla razón de que él creía que ellos iban a hacer un monopolio de tierras, lo que llamaban en el momento un estanco. Un estanco es un monopolio. Y les decía el gobernador que el rey tenía tierras suficientes para repartir entre todos sus súbditos gratuitamente, graciosamente, como ellos decían. Por lo tanto, no le autorizaba la compra. Ellos le explicaron al gobernador que la intención de ellos no era hacer un monopolio de tierras, un estanco, que la intención de ellos era venirse para acá a vivir y a cultivar la tierra, pero que ellos no tenían intención en ningún momento de hacer un estanco. Finalmente, Miguel Palacio, que era el juez el alcalde de primer voto y que era el juez comisionado para este proceso, murió y fue reemplazado por Corme Nicolás González. Corme Nicolás González ya habíamos visto que era el esposo de Benedicta Villegas Londoño, hija de don Felipe, o sea que Corme Nicolás era juez y parte. Entonces, viendo que era juez y parte, delegó en el alcalde de segundo voto, en Manuel José Jaramillo Llosa, el proceso, lo nombró juez comisionado. Ya Manuel José Jaramillo Llosa ya volvió y citó a todos los implicados, el plazo se estaba agotando, y les digo, tienen que presentarse a responder el cuestionario y a los Villegas presentarse a mostrar los títulos, a mostrar que realmente son los dueños de la tierra. Los colonos nombraban 5 de sus compañeros como comisionados o lo autorizaban para responder el cuestionario, que eran Santiago Valencia, Evaristo Pérez, Simón Leonín Estrada, José Ignacio Rincón y Julián Cardona. Ellos 5 se presentaron ante el alcalde de segundo voto, Jaramillo Llosa, a responder el cuestionario. Aquí vemos una declaración de uno de los testigos, de José Ignacio Rincón. Él habló de la importancia de las tierras, de la amplitud de las tierras, que la distancia al primer curato, o sea, la primera parroquia, que era Santiago de Arma, era de un día, o de 2 días, que las tierras poseían todos los climas, frío, templado y cálido, que era muy aparente para fundar una población, que cabía una gran cantidad de familias, de cabezas de familia. Y más o menos lo mismo contestaron los otros 4 testigos. Es decir, los 5 testigos contestaron más o menos lo mismo. Es decir, demostraron que tenían conocimiento de estas tierras, porque ya venían cultivándolas, porque ya habían hecho entradas o hacían entradas seguido a sembrar maíz, a sembrar frijol. Y conocían perfectamente estas tierras, conocían los pisos térmicos, conocían qué productos se daban en cada piso térmico, conocían los accidentes geográficos, los ríos, el páramo, todo. En vista de esto, el gobernador Baraya de la Campa autorizó el 28 de enero de 1791 la fundación de Sonsón. Ese sí fue el que pidió que la población se llamara San José de Espeleta de Sonsón, porque a él sí le tocó ser gobernador bajo el virreinato de José de Espeleta, José Manuel de Espeleta. Y el decreto precisamente ya la firma de él, de Francisco Baraya de la Campa. Francisco Baraya de la Campa o Francisco de Baraya y la Campa. En ese mismo decreto nombró a los jueces, o al juez poblador,
el juez poblador era Matías Arias Bueno, que era el alcalde de Concepción. Y como auxiliar de él nombró a Juan Bautista Gutiérrez, que había sido alcalde del Retiro. A ellos dos les encargó, les comisionó todo el proceso de la fundación de Sonsón. Resulta que los colonos se pusieron de acuerdo para venir aquí el mes de marzo de 1791 a limpiar el terreno donde iban a hacer el trazado para iniciar a construir las calles, las casas, el trazado pues de damero que conocemos. Y midieron con un lazo de una longitud de 100 varas castellanas, un cuadrado de 100 varas castellanas por 100, al que le agregaron 9 varas a cada lado por el ancho de las calles. Trazaron de esa manera la plaza, y en la plaza asignaron el sitio de la iglesia, el sitio de la cárcel, el sitio de la casa cural y el sitio de los principales notables que iban a tener predios en la plaza. Resulta que en este trazado de la plaza, el tomo 54 del Archivo Histórico de Antioquia no nos dice exactamente dónde se hizo la fundación de Sonsón. Nos dice que se hizo un trazado de 100 varas castellanos por 100, que el ancho de las calles, que el lugar de la plaza, la casa cural, el lugar de la iglesia, pero no nos dice exactamente en qué sitio. Todo parece indicar que el sitio escogido por Juan Bautista Gutiérrez para hacer este trazado fue en otro sitio diferente a donde estamos asentados. Es decir, fue muy al norte del valle que habitamos, fue muy al occidente, pero no fue exactamente aquí en este lugar donde estamos asentados. ¿Qué pasó? Lo que pasaba era que Juan Bautista Gutiérrez tuvo que hacer el trazado él solo, porque el juez poblador, que era Matías Arias Bueno, en el momento de hacer el trazado no se pudo hacer presente por problemas de salud. Él estaba en Concepción con problemas de salud y no pudo venir. Y delegó en su auxiliar, a Juan Bautista Gutiérrez que hiciera el trazado. Juan Bautista Gutiérrez tenía una concepción muy diferente a la de Matías Arias Bueno. Él quería traer aquí, digamos, ricos, Gutiérrez. Y como todas esas tierras de aquí del centro de este valle estaban ya pobladas y estaban siendo cultivadas, y en cada campo de cultivo había un rancho donde ellos venían a sembrar y a recoger la cosecha y volverse para Río Negro y Marinilla. Entonces Gutiérrez quería sacarlos de aquí, de este sitio, y pasarlos a otro sitio de muy malas condiciones. Parece ser que él hizo el trazado de esa plaza, como nos lo dice el tomo 54, muy al norte de la ciudad, en una vereda llamada Guayabal, o en un sitio llamado Buenos Aires, el barrio Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ahí llegan los caminos que vienen de Abejorral. Muy propio de él haber hecho el trazado a donde llegaban los caminos. No pensamos que ese trazado lo pudo haber hecho cerca al río, por ejemplo, en Río Arriba, en la vereda Río Arriba, que es un valle muy bueno, porque ellos venían precisamente de Río Negro huyéndole a las inundaciones del río Nare y el río Negro, porque el río Negro cada que llovía se inundaba, y como eso es tan plano, no habían tierras muy propias para cultivar, y ese es el problema en Río Negro con las tierras, que no habían tierras muy propias para cultivar, y ellos venían buscando tierras seguras donde no se inundaran. Entonces posiblemente ellos buscaban tierras más altas, no cerca de los ríos. Más tarde, ¿por qué decimos nosotros que la fundación sí se hizo en Sonsón y no en la Mamaitama? Pues hay muchas evidencias. Por ejemplo, ellos desde el principio hablaron de hacer en este valle su fundación, su mansión y una nueva fundación.
Fuera de eso, ellos en cartas al gobernador hablaban de que la fundación se había hecho ya aquí en el Valle de Sonsón, y no hay ningún otro valle alrededor o en las tierras que ellos habían negociado que se pareciera. Bueno, Juan Bautista Gutiérrez en carta al gobernador más tarde le dijo que la fundación, que esta tierra tenía varios pisos térmicos, y le dice: el frígido, donde se asignó la población; el templado y cálido, que en menos de un cuarto de hora se puede pasar de uno a otro. Es decir, él le dice que la población fue trazada en la tierra más fría. Resulta que Arias Bueno, ya después de que se recuperó sus problemas de salud, vino en mayo de 1791, es decir, 2 meses después del trazado que hizo Gutiérrez. Y tan pronto vio dónde había hecho el trazado Gutiérrez, él no estuvo de acuerdo. Él le dijo: no estoy de acuerdo con ese trazado, porque eso allá es tierra donde no hay piedra para edificar las casas ni para empedrar las calles. Y fuera de eso, ese lugar que usted escogió, le dijo a Gutiérrez, es muy escaso en aguas. Allá no hay agua suficiente para la población. Y le dijo que más abajo, o sea, más hacia el sur, había un sitio que era más propicio para la fundación de la ciudad. Desde ese momento en adelante, desde que el señor Arias Bueno vino y vio el sitio donde se había hecho el trazado, empezaron las diferencias entre los dos jueces. ¿Por qué? Porque el uno quería una fundación de pobres, que era Matías Arias Bueno, y Gutiérrez quería una fundación donde pudieran venir ricos de Río Negro. Nos lo dicen así los documentos. Pedro Elejalde, que era un señor de Río Negro muy adinerado y que también estaba buscando tierras aquí, en este valle, a pesar de que era un rico de Río Negro, él le dijo al gobernador que tampoco estaba de acuerdo con el sitio que se eligió para el trazado de la población, que habían sitios mucho mejores más al sur. Los colonos tampoco estuvieron de acuerdo con el sitio, porque ellos entendieron que Gutiérrez lo que quería era sacarlos de aquí, de estas tierras que venían cultivando, y que ellos se habían asignado cada uno su pedazo de tierra, su terreno, y que los venían cultivando desde hacía muchos años, y que Gutiérrez lo que quería era llevarlos para un sitio completamente nuevo, que ellos no conocían, sin aguas, que carecía de aguas, con el fin de dejar estas tierras a los ricos que él pensaba traer de Río Negro, o sea, que Gutiérrez pensaba traer de Río Negro. Esas diferencias entre los dos jueces llevaron a que se denunciaran mutuamente ante el gobernador. Gutiérrez le denunciaba a Matías Arias Bueno, le denunciaba que mantenía muy enfermo, que él no venía aquí sino de vez en cuando. Al mismo tiempo, Matías Arias Bueno denunciaba a Gutiérrez que él tenía una lista de ricos para traer aquí, que él no estaba de acuerdo con eso, que esto debiera ser una fundación para gente pobre, gente que realmente necesitara las tierras. Y a esa polémica se sumó otro señor llamado José Antonio Rodríguez, un señor que no sabemos de dónde apareció. Parece que era un señor muy adinerado, que venía de Río Negro o de Marinilla. Y este señor se puso del lado de Matías Arias Bueno, es decir, a pesar de que también era un hombre adinerado, se puso del lado de los pobres, digamos. Y él también denunció ante el gobernador a Gutiérrez, a Juan Bautista Gutiérrez. E inclusive lo acusó que le dañaba las sementeras con el ganado que tenía, que no le había pagado los peones con que él abrió el camino de aquí de Sonsón a la Loma Maitamá. Es decir, una serie de acusaciones. Todo eso está en esos documentos. Y es más, ese señor, Juan Bautista, este señor José Antonio Rodríguez, fue donde los Villegas y llegó a proponerles que él les compraba esta tierra. No sabemos si ese negocio se hizo o no. Parece que sí se hizo, pero como en ese tiempo los negocios de tierras necesitaban el visto bueno del gobernador, parece que el gobernador, o él no fue donde el gobernador solicitaba el permiso.
Lo cierto del caso es que por el mismo tiempo de esas disputas, de esas peleas, de esas discordias, apareció José Joaquín Ruiz y Zapata, que también era un hombre adinerado de Río Negro, un hombre muy pudiente, y al conocer ese problema que había aquí en Sonsón, esas diferencias entre el juez poblador y su auxiliar, él vino, porque los colonos lo llamaron para que viniera a tratar de arreglar este asunto. Él vino, vio las tierras, tampoco estuvo de acuerdo con el trazado que hizo Gutiérrez. Dijo que porque había hecho ese trazado tan lejos, sabiendo que aquí más abajo había un sitio llamado Llano Grande, que ya conocían los colonos, que llamaban Llano Grande. Llano Grande es un paraje que hay, digamos, al suroriente de la población, donde actualmente está el cementerio. Es un paraje muy bonito, muy plano, rodeado por dos quebradas que pasan por sus contornos, y que en ese tiempo tenían abundante agua. Y es un sitio que tiene buena piedra, porque ahí cerca de ahí está el río Sonsón, que tiene mucha piedra propia para edificar. Ruiz y Zapata, cuando llegó y vio el sitio de la fundación, como les digo, no estuvo de acuerdo con el sitio que asignó Gutiérrez, y les dijo a los colonos que ellos no debían irse para el sitio donde había trazado Gutiérrez, el sitio que había trazado Gutiérrez, y que él prefería comprar estas tierras de cuenta de él y entregárselas a los colonos, dejándolos donde estaban, dejándolos en el sitio donde estaban. Los colonos mantenían viva su intención de comprar las tierras entre los 40 que habían hecho el negocio primero. Porque ellos, tan pronto Gutiérrez, pues aquí tengo que volver un poco atrás, tan pronto Gutiérrez trazó el sitio, trazó la población en el sitio que él la trazó, los colonos no estuvieron de acuerdo, y como ellos habían quedado de pagar esa tierra entre los 40, ellos dijeron: no pagamos esas tierras, nos vamos de aquí. Y el juez poblador, que era el fiador de la plata que había que darle a los Villegas, él dijo: yo de dónde voy a sacar 1000 pesos de oro, que como les digo equivaldrían a más de 1000 millones de pesos hoy en día, más de 1500 millones de pesos hoy en día. Yo no tengo dónde sacar la plata, y prefirió renunciar. Ambos jueces pobladores renunciaron en 1792. Ya ahí fue cuando ya Ruiz y Zapata encontró el camino despejado para él ir donde el gobernador y solicitarle que le autorizara la compra de estas tierras por los mismos 1000 castellanos de oro que habían negociado antes. Sin embargo, los colonos seguían en pie de comprar esa tierra de cuenta de ellos. Entonces ya habían 3 proponentes. Estaba José Antonio Rodríguez, que había hablado con los Gutiérrez, con los Villegas, perdón. Parece que hizo un negocio, parece que también hizo un contrato de compraventa. Estaban los 40 colonos que también querían comprar esa tierra, y estaba Ruiz y Zapata. Pero Ruiz y Zapata tenía más influencia entre el gobernador, su familia pues tenía mucha influencia entre el gobernador, era propietario de grandes tierras cerca de Medellín, en Las Palmas, en Llano Grande y en todo Río Negro, y tenía mucha influencia con el gobernador, y él se adelantó a todos y habló con el gobernador, y el gobernador lo autorizó para que comprara las tierras. Y no solo lo autorizó, sino que lo nombró juez poblador en 1792. Exactamente, Ruiz y Zapata vino y en carta al gobernador le dijo que ya después de que él había asegurado a los colonos que iba a comprar la tierra y dejarlos donde estaban sembrando, sin sacarlos de ahí, ya los colonos empezaron, le escribía Ruiz Zapata al gobernador que ya los colonos habían empezado a sembrar, que tenían grandes cementeras, que tenían ganado, que tenían explotaciones mineras, que tenían de todo, explotaciones de salados. Y el 16 de septiembre de 1792 se oficializó la renuncia de los jueces pobladores, o sea, de Matías Arias Bueno y su auxiliar Juan Bautista Gutiérrez, y entró, en ese mismo decreto, entró Ruiz y Zapata como juez poblador. También se quejaba Ruiz y Zapata en carta al gobernador
de que las peleas, las discrepancias entre los dos jueces pobladores iniciales, o sea, Arias Bueno y Gutiérrez, habían hecho perder el fervor, el primitivo fervor que había en la población de fundar una población, que había en los pobladores de fundar una población, que ya todo el mundo se desanimó y que él iba a recuperar ese fervor. Ruiz y Zapata volvió luego e hizo limpiar todo el sector de Llano Grande, ese paraje que hay al suroriente de la ciudad, y lo limpió de árboles, de malezas y de todo, y pidió a todos los colonos que se desplazaran hacia allá, hacia ese sector, con el fin de él hacer el trazado del pueblo. El trazado se hizo en forma de damero y como está trazado hoy. Veamos un relato que nos dice Uribe Villegas. El padre Gonzalo Uribe Villegas nos dice lo siguiente en sus crónicas: que los colonos se dirigían desde los primeros meses de 1793 para labrar la tierra y trabajar las minas con semillas de maíz y plátano, arracacha, etc. Y abriendo trochas para andar, y después de gastar 2 días entre Abejorral y la Loma Maitamá, ellos llegaron a Maitamá abriendo caminos, pasando dificultades sin cuento, y cuando llegaron a la Loma Maitamá dijeron que allí se iban a establecer y allí iban a fundar el pueblo. Ese relato es del padre Gonzalo Uribe Villegas. Todo parece indicar, si leemos con atención, que ese relato no es exactamente de la fundación de Sonsón, sino que ese relato quiere decir que ya después de que los colonos de aquí tenían seguridad en que iban a quedar aquí fijos, que no los iban a desplazar, se fueron para Río Negro y Mariña por sus familias. Ese relato narra más bien el hecho de que ellos se fueron a Río Negro y Mariña por sus familias y sus enseres y sus animales domésticos. Por eso hablan que se demoraban 2 días de Abejorral acá. Ese trayecto de Abejorral aquí lo hace un colono, hoy en día inclusive, en menos de un día. Y demoraban 2 días. ¿Por qué se demoraban 2 días? Porque ellos venían con enseres, con mulas cargadas, venían con adultos mayores, venían con niños. Fuera de eso traían animales domésticos, traían cerdos, gallinas, traían caballos, traían vacas. Entonces la marcha de ellos se demoraba más precisamente por eso, porque era un desplazamiento, digamos, ya definitivo. Es algo que más o menos como cuando uno va a ver una casa para comprarla, la compra y después le dice a la familia, ya la compré, ahora sí, organicemos todo para que nos pasemos. Más o menos el relato de Uribe Villegas equivalía a eso. Como quien dice, ya fueron a Río Negro y Marinilla y se trajeron sus familias y sus enseres y sus animales domésticos. Porque es muy difícil pensar que se haya hecho la fundación en la Loma de Maitamá. Primero que todo, la Loma de Maitamá, como lo vemos en esta fotografía, es una región sumamente pendiente, demasiado pendiente. Allá no hay forma de hacer un trazado de damero, como lo querían hacer ellos. Inclusive el mismo Manuel Uribe Ángel, en su Geografía General del Convenio Histórico del Estado de Antioquia, nos dice que al sur de la ciudad se desprende un ramal que con otro forman la terrible hondonada del Arma. Y dice Uribe Ángel, terrible porque es lo más doblado y cerril que tiene el territorio antioqueño. Es decir, son las pendientes más dobladas y cerriles que tiene el territorio antioqueño. Entonces es impensable que en semejantes pendientes dobladas y cerriles se pretenda fundar una población, sabiendo que de ese sitio, de la Loma Maitamá acá, hay 12 kilómetros y ellos conocían perfectamente los caminos y sabían exactamente por dónde debían de venir. Ya en 1795, para colmar los ánimos de aquí, de esas diferencias que habían entre los colonos, porque hubo una división de la población entre unos y otros, nombró a José Antonio Alzate. Ya Ruiz y Zapata, como juez poblador, nombró a José Antonio Alzate. ¿Por qué lo nombró a él? Porque él era un líder. Y lo nombró como su segundo, como su auxiliar, como su juez auxiliar. Porque él sabía que era un líder al que todo el mundo le creía y que todo el mundo acataba. Y él sabía que con José Antonio Alzate
la población se podía hacer, porque todo el mundo acataba lo que dijera José Antonio Alzate, porque era una persona muy conocida, una persona muy acatada. Ya a partir de ese momento la población empezó a crecer. Ya en 1786 nos habla que habían 33 cabezas de familia, con un total de 205 habitantes. A partir de ese momento, o sea, a partir de 1795 que se nombró a José Antonio Alzate como auxiliar del juez poblador, la población empezó a crecer. Ya se hablaban de 203 almas, o sea, 203 habitantes. Y se hablaban de 33 cabezas de familia. Eso empezó a subir ya en el censo que se hizo en marzo de 1800. Ya habían 535 habitantes. Yo admiro a Ruiz Zapata porque él hizo un damero de 144 manzanas, o sea, de 12 calles por 12 carreras, sin instrumentos, sin niveles, sin tránsito, sin teodolitos, sin todos los instrumentos que tienen los ingenieros modernos, sino que simplemente con lazos de 100 barras castellanas, equivalentes a 80 metros, y con escuadras hizo todo el damero. Y también tuvo la autoridad suficiente para que todo el mundo lo acatara, se retirara hacia Llano Grande para poder trazar la población y luego volver a ocupar o venir a repartir todos los solares. Algunas personas se preguntan por qué la fundación de Sonsón, si empezó en 1791, solo se hizo en 1800, en agosto de 1800. Eso se debió a las grandes diferencias que hubo con los primeros jueces pobladores, a las grandes diferencias que hubo al principio en si la población la debían ocupar pobres de Río Negro y Marinilla o ricos de Río Negro y Marinilla. Que esos pobres en realidad no eran tan pobres, porque si ellos prometieron o ofrecieron comprar esa tierra en 1.500 millones de pesos, o sea, en 1.000 castellanos de oro, no eran tan pobres. Y ese proceso se demoró 9 años para solucionarse. Bueno, eso fue todo por esta charla, por esta presentación. Muchas gracias.